Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al segundo episodio del podcast Conéctate 1147. Hoy estamos con la maravillosa licenciada Alejandra Tattenbach. Ella es una abogada y ella nos va a estar compartiendo de los procesos que pueden hacer un menor de edad, un adulto, cuando está pasando por estas situaciones que es el bullying, el acoso, el ciberbullying, entre otras problemáticas. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Abril, súper agradecida de estar aquí con vos en tu programa. De verdad que es un honor para mí. Bueno, después de esa introducción, imagínate, de verdad que estoy muy contenta porque fui parte de tu proceso en el reinado y ahora verte materializando uno de los proyectos que tenías, creo que me hace sentir muy satisfecha de poder ser parte de un episodio. Así que muchísimas gracias por estar acá y además de poder hacer un aporte A la sociedad. exactamente a través de las herramientas, de lo que vamos a desarrollar en medio de la entrevista para que todos los que nos escuchan sepan cómo actuar en caso de, como lo decías, ¿verdad? De una situación de acoso, de abuso en general. Sí, para desarrollarle un poquito más el comentario que dijo Alejandra. Alejandra es una de las personas que estuvo ahí peleando en las redes sociales por mí cuando me estaban echando hate. Alejandra estuvo ahí. Miren, desde el día uno que mi mamá y Alejandra se conocen desde mucho tiempo. Mami le mandó el mensaje a Alejandra y dijo, Abril se va a tirar. Alejandra fue la primera que dijo, yo voy con ella. Sí, cierto. Y desde que agarró la mano, no la soltó. No la soltó y aquí sigue. Bueno, Alejandra, te quería preguntar que cuáles son los derechos que tienen las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, que enfrentan las situaciones de que estábamos hablando. Claro, bueno, eso es muy importante porque a partir de reconocer cuáles son los derechos que tenemos, nos apropiamos de cómo actuar en caso de que se presente una situación de acoso o de abuso, ¿verdad? Primero que nada, el derecho a vivir libres de violencia es algo que me gustaría recalcar. O sea, cualquier persona, pero enfáticamente los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en un ambiente libre de violencia, así sea su casa, el centro educativo, el lugar donde se recrean, grupos deportivos. Es un derecho que no es negociable. Número dos, el derecho a ser escuchados. Claro que sí. Todas las personas necesitamos ser escuchadas y es un derecho que no se puede negar. Nuestra voz importa, Abril, y vos lo sabés, ¿verdad? Claro que sí. La voz abre puertas, la voz acciona. Y la ley garantiza que a través de sus artículos, ¿verdad? Diferentes legislación costarricense nos garantiza que a través de accionar nuestra voz es el portal para poder ejecutar cualquier proceso en defensa nuestra. Y enfáticamente en los menores de edad. Número 3, tenemos derecho a denunciar. Y así que cualquiera que esté viviendo una situación de abuso, de bullying, cyberbullying, necesitamos poder hacerles llegar en este momento que denunciar es un derecho, que nadie se lo puede quitar. No es porque seas menor de edad, no es porque no tengas acompañamiento, no es porque estés solo, nada de eso te exime de poder denunciar, porque la ley además abre canales, que me imagino que los vamos a desarrollar a medida que vamos avanzando, donde se nos permite hacer la denuncia. Y otra cosa muy importante que me gustaría recalcar es el derecho a la confidencialidad, porque en medio de estos procesos nos da muchísimo temor exponernos, exponer al agresor, exponer el ambiente donde se ha desarrollado el acoso y el miedo a que se revictimice o se haga más grande el problema, sí. Muchas veces las personas no denuncian. Porque yo actúe, ahora el agresor va a tener una reacción Exacto, ante mí. Exacto. Entonces, el derecho a la confidencialidad
está inclusive también amparado por la ley. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación que cualquier menor de edad vaya a denunciar, tenemos que tener clarísimo que la ley y las entidades encargadas deben de ser muy cuidadosas con la información que reciben y en todo caso proteger al menor, que es la prioridad. Sí, claro que sí. El menor de edad puede denunciar un acoso, puede denunciar un bullying, una violación, tal vez una violación. Sí, qué importante eso, ¿verdad? Porque por lo general, bueno, en este tipo de situaciones las víctimas son menores de edad. Sí. Los agresores, al menos del bullying, ¿verdad? Que normalmente se da como en un ambiente muy horizontal, es decir, donde hay casi una igualdad entre agresor y víctima, pero todo lo que es acoso, lo que es abuso sexual, el agresor por lo general tiene una jerarquía de edad, ¿verdad? Sobre la persona. Entonces, muchas veces el agresor se aprovecha de esta situación para hacerle valer inconscientemente a la víctima que como no es menor de edad, usted no puede denunciar, usted tiene que estar callado. Hacer nada. Ajá, usted no puede decir nada. Inclusive, a veces hasta puede ser amenazante por mi minoría de edad, pero sí. O sea, respondiendo a tu pregunta enfáticamente, el menor de edad puede denunciar incluso no teniendo un acompañamiento. E igual el Código de la Niñez y de la Adolescencia, Abril, que es como así la normativa que respalda, además de la Constitución política o de tratados internacionales que también tenemos, pero el Código de la Niñez y la Adolescencia es como el marco legal más importante que respalda todo este tipo de situaciones. Y enfáticamente en el artículo 104 da la posibilidad de que el menor de edad denuncie sin tener un acompañamiento. Claro, lo ideal es que lo tenga, ¿verdad? Y para eso estamos vos y yo, para abrir este tipo de canales, para concientizar a la gente, pero lo ideal es que lo tenga, pero si no lo tiene, puede hacerlo. Sí, porque digamos, yo como menor y como muchas otras personas, yo lo primero que pensaría es que no podría, porque como yo soy menor de edad, no tengo una mayoría de edad para ir a hacer una denuncia, o tendría que ir acompañado con mi madre, con mi mamá, con mi papá, con alguien mayor de edad que, o sea, o un tutor legal. Correcto. Pero con lo que vos decís ya se queda muy claro que no Sí, debe ser. exacto. Y tengamos claro que, por ejemplo, el primer paso, que sería la denuncia, es lo que el menor hace solo, ¿verdad? Sí. Porque inmediatamente cuando él acciona y abre el proceso, se abre todo un protocolo de acompañamiento, sea bien PANI, o IJ, Fiscalía, o el mismo centro de educación donde está el chico o la chica, se abre todo un protocolo de acompañamiento que ya no va a estar solo, ¿verdad? Entonces, entendamos de que va a denunciar solo como primer paso, pero debería después abrirse todo un proceso que lo acompañe en medio de. Sí, una pregunta que yo sí tenía, que muchas personas han preguntado, en realidad, usted es la persona que denuncia, si pasó por eso por hace muchos años, digamos ya un adulto, porque y ahorita nos estamos enfocando en los menores de edad que están pasando en ese momento algo, pero si ya lo pasaron, aún tienen el derecho de ir a denunciar. ¿Cuánto es el lapso del tiempo que la denuncia se puede hacer? Ok, sí, la persona, o sea, el delito no prescribe, digamos. Él puede denunciar en el momento que se sienta apadrinado o con la valentía para hacerlo, ¿verdad? Que eso también pasa muchas veces. Sí, y uno dice, no, es que ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron años inclusive, ya no le vale veo la pena. Gracias. Ajá. Pero vea qué interesante, porque lo que queda, digamos, en ese momento sin accionar, podríamos decir que es la acción legal, pero ¿qué pasa con el daño y el trauma? Eso, o sea, tampoco prescribe. O sea, si la persona no tuvo el acompañamiento necesario para sobrellevarlo, eso todavía está ahí. Que creo que obviamente la parte legal es sumamente importante, pero lo que es el acompañamiento psicológico y terapéutico que necesita la víctima es demasiado importante. Es importantísimo, porque es lo que te va a permitir tener un cierre. Tener un cierre, incorporarte a la sociedad sin temor, con seguridad, sabiendo que ya nadie más te va a volver a hacer daño, o si lo intentan, tener las herramientas para defenderte. Entonces,
todas esas cosas no prescriben, ¿verdad? Sí, también porque las personas que pasan por eso me imagino que se sienten muy solas. Entonces ya eso las hace también ver de que hay alguien que está tratando de ayudarlos, que es un Exacto. psicólogo, un abogado, Ajá. ya hay personas detrás Ajá. del asunto. Y más bien eso es algo que siempre debe estar ahí, los padres de familia. Aunque cuando el padre de familia se da cuenta, debería de hacer un movimiento para que esto se dé de la mejor manera. Cuando es menor de edad, sí, en ese proceso, vamos, sí, él fue, pero como no fue el padre de familia tiene algún proceso también legal. Sí, bueno, el padre de familia, Abril, y cualquier persona adulta que conozca de un caso de abuso, de acoso, bueno, de bullying, y no lo denuncie, y no hable, y no defienda a esa persona de alguna manera, está omitiendo la ejecución de ese derecho de esa persona y está siendo partícipe para la ley de un delito. Entonces, es sumamente importante que las personas adultas que conocemos y sabemos de cualquier situación que está pasando, llámese el vecino, que es que muchas veces nos hacemos de la vista, ¿verdad? De que simplemente yo escucho y mejor no me meto en problemas, ¿verdad? Normalmente es lo que la gente piensa, que si dice algo o que si se involucra se va a meter en un problema, pero no dimensionamos el daño que está sufriendo esta persona y que necesita ayuda, que está indefenso. Y además de que la ley exige que si somos conocedores de un proceso de abuso o de acoso, debemos denunciar. Acompañar a esa persona o bien denunciar, pero debemos de hacerlo, porque omitir también es parte del delito. Sí, más que todo porque la parte que, bueno, yo me imagino que usted ha pasado por muchos procesos legales de estos. Sí, Y claro. el abogado es un papel, tiene un papel fundamental en el proceso de denuncia. Claro, sí. Le da seguridad a la persona, le da acojamiento, le dice, estoy yo aquí y Así vamos a es. hacer algo. Así es, el abogado, el psicólogo, trabajador social, todos estos son funcionarios que el Estado pone a disposición de la víctima para, como vos decís, darle ese acompañamiento y salir de eso lo más rápido posible y que el agresor también tenga su proceso, ¿no? ¿Y cuál es el paso a paso que debe de hacer un menor de edad para denunciar? Ok, eso es muy importante porque a veces estamos en medio del problema, ¿verdad? Pero no sabemos cómo actuar. Ok, yo podría decir que número uno es buscar un apoyo de confianza. Y este apoyo debe ser un adulto, ¿verdad? Como le estábamos diciendo. Si estás en el cole o si estás en la escuela o estás en un centro educativo, un docente, a veces uno tiene como un profe de confianza, ¿verdad? Sí. O un profe que es muy buen amigo, que siempre está cercano a uno, el profe guía, el orientador, por ejemplo, o el mismo director, no sé, dependiendo de la relación de cercanía que tenga la persona, también podría ser un familiar, un amigo, pero ojalá que sea un mayor de edad y que si no lo hay, como lo dijimos anteriormente, no es indispensable, pero es un paso que sería importante tener ese apoyo. Luego, número dos, acudir a la institución a la cual vamos a denunciar. Y aquí se nos abre un abanico de posibilidades Ah, sí, claro. en la legislación costarricense. Abril, tenemos en primer lugar al PANI, Sí, claro. ¿verdad? Que por excelencia es el ente encargadísimo de cuidar y de velar por los derechos de los menores de edad. El PANI tiene, sea bien presencial, que la persona vaya y solicite una cita con la abogada o con el trabajador social y pueda externar lo que está sucediendo. Número dos, si no nos animamos a ir, tenemos la línea 1147, 11:47, ¿verdad? sí. Y también 911 atiende las denuncias. Luego, si ese fuera el PANI, pero de ahí también tenemos Fiscalía,
que también se le conoce como Ministerio Público, cuando son delitos como agresiones o abuso sexual, sería ideal ir directamente a la Fiscalía, porque si vamos al PANI, el PANI obviamente va a hacer la denuncia y va a trazar la línea hacia la Fiscalía. Entonces, si vamos a la Fiscalía, ya nos ahorramos un paso. Y también tenemos el OIJ y el INAMU. El INAMU también es un ente importante cuando es el caso de que la víctima sea mujer mayor de 15 años. Luego, número 3, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que saber como víctimas que aunque no nos guste, tenemos que revivir lo que pasó y contarlo. O sea, tenemos que hacer una denuncia, redactar el paso a paso, cada detalle de cómo se ha desarrollado ese abuso, ese acoso. Porque cada detalle puede ser algo que vaya a abrir una investigación más allá. Por supuesto, inclusive pueden haber más involucrados. Exacto. Puede ser que sea algo que ya se ha vuelto más como de que le gusta a esa persona hacer eso, como un abuso sexual, entonces llega y lo hace muy similar a las mismas víctimas. Entonces, esa misma víctima que fue a denunciar dijo algo y tal vez la otra persona que antes pudo haber ido a denunciar dijo lo mismo. Claro. Entonces ahí es cuando ya las personas empiezan a agarrar los puntos y aquí está muy similar todo. Sí. Aquí puede ser que ella y ella tengan una relación ahí con el mismo problema. Por supuesto. Y eso es tan interesante, Abril, que fíjate que las estadísticas dicen que muchas veces por este motivo de que yo tengo que ir a contar cada detalle, a veces la víctima se abstiene de denunciar porque tiene que revivir cada paso de ese abuso. Sí, cada momento. Y es un poco traumante ya lo que pasó y ahora revivirlo va a ser peor, ¿no? Entonces, sí, es totalmente entendible cuando una persona dice no estoy listo. No sé, te ha pasado, muchas veces estás en medio de un problema y vos lo que decís es mejor no quiero hablar de eso, pero cuando es un problema pequeño, pero imagínate un problema de esta dimensión, a veces cuesta mucho tener que decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que me hicieron, qué tan vulnerable fui. O hasta porque tal vez la persona que abusó o de esta persona pudo haber sido alguien cercano. Exacto. Entonces muchas veces siente pasa. tanta como una necesidad de no decir, que dice, no, pero es que es alguien tan cercano, alguien que yo considero, alguien, no sé, decir un abuelo, un padre, una mamá, Es cierto. una hermana, un hermano. Sí, lamentablemente es muy natural que eso pase, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora que lo mencionas, también muchas veces las víctimas les da temor denunciar porque entonces dice, no puedo ir al PANI porque van a tomar represalias contra mi mamá o contra mi papá, van a decir que son personas que no han cuidado de sus hijos o de su hija, ¿verdad? No hicieron un buen cuidado de Exactamente, nosotros. entonces probablemente van a meter a mi mamá a la cárcel o me van a quitar del cuidado de mi mamá porque entonces... O eso mismo lo usan en contra de ellos, no También. vaya allá, porque si usted vaya, se lo lleva el PANI. todos nos va a meter en un problema con el PANI. Exactamente. Y eso es mitos o falsa información que tenemos y que nos priva de ejercer el derecho de que estábamos hablando en la pregunta anterior, ¿verdad? El derecho a denunciar. Entonces, es importantísimo tener claro de que en el momento que accionemos esta denuncia o que abramos este portal, va a haber un acompañamiento terapéutico y legal sobre la víctima. Y la prioridad siempre va a ser la estabilidad integral del menor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, no vamos a estar solos en ningún momento. Y luego de la denuncia, ¿cuál es el otro paso, Abril? Las autoridades van a tomar medidas de protección. Entonces, por ejemplo, si es un caso que amerita, ahí sí, en el que el menor está en riesgo social y dicen, no, o sea, es un caso realmente grave, van a tomar medidas de colocarlo en otra familia. O sea, si la persona está viviendo el acoso, por decirte algo, en casa de sus padres, van a buscar una casa que lo pueda respaldar, los abuelos, un tío, etcétera, ¿verdad? O medidas cautelares en las que haya totalmente reparación integral para el menor. Y el último paso que hace la legislación es darle seguimiento al proceso. O
¿verdad? claro. Que ya sería investigaciones, entrevistas y hasta inclusive juicio o penalización para el agresor. Entonces las entidades como más importantes son el PANI, la OIJ, el IMA, La Fiscalía la Fiscalía y el INAMU. y el INAMU. Ujú, Y sí. el INAMU para las mujeres El INAMU para las mujeres mayores de 15. mayores de 15. Ajá. En el tema De, de todo. El INAMU es muy interesante porque sí, puede ser de acoso, pero también vos sabés que se dan relaciones impropias. Muchas veces tenemos un noviazgo, por ejemplo, de una chica de 15 años con un muchacho de unos 23 o al revés. No hablemos de género, sino puede ser una relación impropia. Una persona. Ajá. Entonces, pero el INAMU en el caso, cuando la menor es la mujer, porque es una entidad que está creada para proteger a la mujer. Entonces, cuando la menor es la mujer y es la que está en riesgo, acciona también un montón de protocolos para resguardarla. Y curiosamente, por ser una entidad que no recibe tantas denuncias como el PANI, entonces muchas veces tiene procesos más ágiles. Sí, son más rápidos Exacto. que el PANI. Ajá. Entonces, claro, sería una buena idea que en vez de ir directamente al PANI, aunque aún sí, porque usted sigue siendo menor de edad si usted tiene 15 años, entonces usted nada más va Ajá. al INAMU y INAMU. solo pone la Sí, ellos tienen una buena línea de protección a la mujer en ese caso. O también, fíjate que una vez tuve la experiencia de darme cuenta de un proceso en que eran varias chicas, todas habían sido víctimas de una misma agresión y entonces se apoyaron entre ellas, hicieron una red de apoyo y el INAMU atendió específicamente ese caso, porque eran varias mujeres, por decirte así, varias amigas que estaban en la misma línea, con el mismo proceso, la misma situación. Entonces, en ese caso en específico, el INAMU es una muy buena herramienta. Sí. También quería salir un poquito del tema y hablar un poquito sobre, y yo me imagino, como yo te conté, yo me imagino que se tiene muchos casos de estos, bullying, ciberbullying, acoso, porque es ahora de lo que yo he investigado y lo que he hablado es de que ahora Costa Rica es está en el top 1, Ajá. no top 1 de mejores músicas pop. Ok. En el top Lamentablemente. 1, lamentablemente no tenemos muy buenos cantantes. Ok. Entonces llega y somos el top 1 de mayores denuncias de bullying y acoso. Ahora que se introduce el ciberbullying, que es el que más Claro. se está desenvolviendo, ya Claro. que ahora la tecnología es una herramienta que todos tenemos y todos usamos en nuestro día al día. Sí, por supuesto. Entonces es muy fácil movilizarse en una tecnología y, claro, esconder lo Sus que usted datos. está haciendo. Entonces, ¿tú crees que la tecnología en sí tiene un impacto en estos casos? Sí, o sea, la tecnología ha venido a abrir puertas para que los agresores, porque normalmente el agresor es una persona que tiene que aprovecharse siempre de un rango de superioridad en la víctima, ¿verdad? Que siempre el agresor va a buscar que su víctima tenga algún punto débil del que él pueda o ella pueda aprovecharse. ¿Qué pasa cuando el agresor está detrás de un teléfono o detrás de una pantalla? Obviamente su identidad está más que protegida, si fuera el caso, ¿verdad? A veces ni tan siquiera protegen su identidad, ¿verdad? Pero digamos que utilice una identidad protegida, puede hacer y poner lo que quiera, ¿no? Porque no hay filtro, porque no tiene temor a absolutamente nada más que... Sí, no está poniendo su cara, está poniendo sus palabras. Exactamente, y está ejerciendo la agresión tal cual él quiera.
y la víctima la está recibiendo porque ese al final va a ser su objetivo, ¿verdad? Hacerle daño a la víctima. Entonces, la tecnología ha abierto un montón de puertas para que esto se dé. Bueno, estamos hablando, por supuesto, que de agresión, de acoso, de abuso, pero así están pasando cosas como en otras ramas del ámbito delictivo, como estafas y cosas así, ¿verdad? O sea, la tecnología está abriendo un sinfín. Abril, y ahora con la inteligencia artificial peor aún, porque entonces las personas delictivas están haciendo uso de todas estas herramientas para hacer daño. Y la víctima no sabe cómo actuar en ese caso, porque es muy difícil, ¿verdad? O sea, usted recibe agresión de parte de una persona desconocida y usted dice, ¿cómo denuncio? ¿Qué hago? No me sé ni el nombre. Exacto. O perfiles falsos. Por ejemplo, ¿vos sabrías qué hacer? No. ¿Verdad? Es muy difícil. Entonces, pero vieras que sí hay canales para poder denunciar. Es un poco más complicado porque una de las partes importantes para el proceso judicial es identificar a la víctima, ¿verdad? Para saber a quién ejecutar o a quién penalizar. Pero cuando sucede este tipo de situaciones es muy difícil. Pero el OIJ, que es el ente encargado de investigar, porque aquí ya estaríamos en un caso plenamente de investigación, porque no sabemos quién está detrás de esa cuenta de TikTok, de esa cuenta de Instagram, ¿verdad? Que es por lo general donde se utilizan. Entonces, si has sido víctima de este tipo de acosos, mi recomendación es tomar pantallazos, porque creo que también hay redes que no permiten tomar pantallazos, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay alguna forma de hacerlo, o con otro celular, de alguna manera, recabar pruebas, información de lo que has recibido, mensajes, etcétera, llevarlos al OIJ y ellos tienen... Y hacer un informe. Ellos hacen un informe y tienen una manera de hacer una trazabilidad con estas plataformas Mega, Instagram, Facebook, de poder identificar de dónde vienen esta información. Claro, la investigación lleva su tiempo, ¿verdad? Sí, claro, porque las personas cambian su VPN. Exacto. Y empiezan a alterar un montón de cosas para que las personas no vayan a encontrarlos. Sí, pero de que hay una posibilidad, existe. O sea, lo ideal es que no nos quedáramos callados y también esa es la situación que está pasando. Sí, y qué difícil porque ahora el mundo está muy feo. Sí. Está muy mal el mundo ahora con todo esto bullying, el acoso. Y quiero que usted, Ale, me dé una perspectiva así como abogada. ¿Usted qué piensa aquí? Porque es que ahora el mundo está tan lleno de ira de hacer eso, esconderse detrás de una pantalla, burlarse de una persona. O no solamente una pantalla, porque a veces las personas lo hacen de cara a cara. Acorralan a las personas, los golpean, los matan, los violan. Y llegan a ser que no solamente es con una mujer, es con hombres, Claro. es con adultos mayores, Sí. con adultos, con niños, hasta con recién nacidos, donde las personas hasta con un Sí, qué bebé lamentable. tienen sus relaciones sexuales. Sí, sí, eso es espeluznante, ¿verdad? Cuando uno escucha ese tipo de casos y de situaciones, Abril. Pero yo podría pensar, a ver, esto tiene un trasfondo muy grande y si uno se pone a pensar, ok, ¿qué pasó? ¿Qué detonó esto? ¿A dónde nos perdimos como sociedad? Yo creo que podría atreverme a decir que ha sido la necesidad de producir, de desconectarnos de Dios, del amor, desconectarnos como personas, como humanos y vivir en un mundo aceleradísimo donde estamos enfocados a generar, a ganar, a ser el primero en todo, a ser, compararnos constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que la principal institución de la sociedad es la familia, así la ley lo menciona,
y ahí es donde se inculca y se educa a la persona desde el momento en que nace. Entonces, si estamos en una familia aceleradísima, donde no tenemos tiempo ni de sentarnos a comer. Muy humanizada. Exacto, donde no tenemos chance ni de compartir un poquito cómo fue tu día, contame, estás pasando por algo. Entonces, creo que todo ese aceleramiento que tenemos en la vida nos ha desconectado completo como seres humanos. Nos desconectó de Dios, nos desconectó de nuestra familia, nos desconectó del amor. Y entonces eso ha generado que andemos ahí por el mundo buscando cosas que llenen ese vacío que debió haber sido suplido primeramente en el hogar. Entonces, creo que como familia deberíamos de tratar de volver a esas raíces, ¿no? A que podamos instaurar en nuestro hogar una escuela, una institución donde podamos ser formados con amor, con valores, con principios y desde ahí formar a nuestros hijos, a esos menores de edad que están saliendo a la sociedad. Y de dos formas, porque necesitamos educarlos para que no sean agresores y educarlos y darles herramientas para cuando se vayan a presentar ante una situación como estas también. ¿Y qué pasa con las personas, digamos, hay muchas jóvenes que tal vez el mismo bullying, el mismo acoso o la misma agresión está viniendo de su hogar, está viniendo de sus propios padres, de su propia familia, y no tiene a nadie más, nada más tenían a ellos y no tiene a quién ocurrir, entonces va a hacer la denuncia. ¿A dónde irá esa persona? Porque más seguro yo me imagino que esa persona diría como no, yo no quiero ir a ningún familiar mío, todos ellos son agresores, son muy violentos y yo no quiero volver a ese lugar, porque nada más me va a hacer recaer ahí. Entonces, ¿dónde es que iría esta persona? ¿Dónde es que lo colocaría? Y eso, bueno, eso que mencionas es un círculo, ¿sabes? Porque entonces, si estamos en un hogar donde hay agresión de diferente forma, ¿verdad? Donde no hay escucha, donde tu voz no es validada, donde es un ambiente nocivo, ¿verdad? Que por lo general uno llega a la casa y lo que quiere es sentir paz, pero si tú llegas a tu hogar y no hay paz, entonces se convierte en un lugar donde vas a evitar ir. Tu familia se convierte en personas en que vas a evitar contactar. Entonces, si esta víctima no tiene el acompañamiento de la familia y no busca el acompañamiento del cual ya hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos instituciones a nivel legal o amigos o profesores, o etcétera, y vive y crece con este trauma, al final va a ser lo mismo. O sea, esta persona se insertó a la sociedad como adulto con un trauma de agresión, de no escucha, de alejamiento de su hogar. Entonces, ves cómo un daño que no se reparó en algún momento va a dar fruto a otro daño y a otro daño y a otro daño. Entonces, así es como funciona la sociedad, Brim. O sea, si hay algo que no se repara, va a generar daño a mediano, a corto o a largo plazo. Entonces, ¿sabes por qué es importante accionar la denuncia, la terapia, la ayuda, el acompañamiento? ¿Por qué? Porque si yo como menor de edad estoy pasando por un proceso de estos, pero no tengo el apoyo en mi familia, hay muchas otras formas de recibirlo, entendámoslo. ¿Por qué? Porque entonces digo yo, no, la verdad es que mis papás no me escuchan, no me necesitan, ahí así voy a la vida. Y ahí creemos, y lo que pasó es que no sanamos esa herida, sino que le pusimos como una curita encima. Pero en el pasar de los años, cuando tú vas a hacer tu vida de familia, te casas, tienes una pareja, tienes hijos, ese trauma que quedó ahí, esa curita se abre y la herida sigue viva, como hace 5 o 10 años atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelve a generar otro daño, otra familia disfuncional y el círculo continúa. Entonces, creo que, como lo mencionábamos anterior, llegando al meollo del asunto, eso es lo que pasa con la sociedad. Entonces tenemos cada vez más problemas sin resolver
traumas sin darle solución que siguen generando este tipo de daños. Ok, sí, si esa persona no es mayor de edad, el PANI, ¿dónde lo colocaría? ¿El PANI dónde lo colocaría? Bueno, es que todo depende, creo que lo hablábamos también ahora. Hay que hacer un análisis, el PANI va a ser una investigación completa de qué tan grande es el daño y qué medidas se puede tomar. Entonces el PANI viene con todo su protocolo y hace un análisis del hogar, de la familia, de la abuelita, de los tíos, de los padrinos muchas veces. Y entonces van a valorar cuál es el lugar más seguro para esa persona, ¿verdad? Sí. Y en el caso de que no exista, pues el patronato tiene obviamente albergues donde respaldan este tipo de situación, ¿verdad? Pero yo creo que ya eso estamos en una instancia muy elevada, ¿verdad? Normalmente ellos van a buscar dentro de la familia cómo ayudar a esa persona. Claro que sí. ¿Y cuál es su mensaje, Alejandra? Un mensaje que usted diría para los jóvenes que quieren hacer este movimiento pero no se sienten listos, o tal vez sí se sienten listos pero no saben dónde empezar, no saben cómo iniciar ese movimiento para decir, para ya tener un cierre, para ya decir, ya quiero cerrar este capítulo y seguir adelante? A ver, creo que, como lo hemos repetido, debemos de alzar la voz. Es importantísimo, Abril. Yo en mi facultad de abogada, por ejemplo, y gracias a ti y al programa que me permiten estar aquí y levantar la voz, hoy un poquito estoy aportando inconscientemente a la causa de todas esas personas que están en silencio, que no han hablado. Y alzar la voz es el primer paso para poder generar ese cambio. O sea, nuestra voz tiene un poder increíble, impresionante. Y vos lo sabés, sí o no, ¿verdad? Poder hablar y poder comunicarte fue parte de tu éxito como reina hace unos meses atrás, ¿verdad? Sí. Porque esa es la herramienta y la llave que abre puertas. Entonces, el silencio lo único que hace es alimentar más la herida, el daño, el trauma. Y cuando callamos, que se nos grabe esto, lo único que estamos haciendo es defendiendo al agresor. Cada vez que estamos en silencio, cada vez que no hablamos por miedo, por qué dirán, porque voy a revivir el trauma, porque no me quiero meter en problemas, porque qué van a decir de mí, lo único que estamos generando es defender a nuestro agresor, hacer que él o ella se salga con la de él, ¿verdad? Entonces, creo que entender eso, el derecho a denunciar, el derecho a alzar nuestra voz es indispensable. Y poder entender que no estamos solos, ¿verdad? Que muchas veces en medio de estos procesos lo que hacemos sentir es que estamos en medio de una soledad, que nadie nos entiende, que esto solo a mí me está pasando, o inclusive que yo me lo busqué, porque muchas veces el agresor tiene como ese modo de operar, hacerte sentir que lo que él te está haciendo es por culpa tuya, ¿verdad? Sí. Que lo que te está pasando es porque te lo buscaste, y no, o sea, nadie ha buscado ser dañado. O sea, estamos en un proceso de acoso, de bullying, es porque hay alguien que está tratando de sacar provecho de nuestra vulnerabilidad de alguna manera. Entonces, ¿qué les podría decir? Enfáticamente, alcemos la voz, no están solos. Hay un montón de instituciones, de personas como tú, como yo, que estamos dispuestas a ayudar, a escuchar y a abrir puertas donde sea, pero a detener este tipo de situaciones que no pueden seguirse generando. Ok, entonces ese sería para dar el cierre de Sí. con Ale. Ella es la representadora legal de ahora de Conéctate 1147. Ah, ok. No, pero de verdad vamos a poner también los datos de Alejandra para que cualquier persona que al final de este video quiera
se esté llenando de coraje, se esté llenando de valentía para decir, ok, tal vez sí, Claro. lo voy a hacer. Se pueden contactar con ella o pueden, como les estábamos comentando, les he comentado, está la línea 1147 donde pueden hacer la denuncia como por teléfono, donde pueden decir lo que han pasado y empezar el proceso legal con ya abogados del PANI. Sí, correcto. Y como también ya hablamos de varias entidades que ayudan a este proceso y ayudan a que esta problemática tenga una pausa y ya de verdad todos entremos en como dicen, en un estate quieto y ya decir, ya, basta y tener una reflexión para empezar a hacer un movimiento como este podcast, para que las personas reflexionen y digan, es ahora o nunca. Exacto. Entonces, más bien, muchísimas gracias, Ale, por estar aquí, en compartir un poquito de la parte legal. Aún vamos a tenerla otros días, lo más seguro, para que también esté hablando de otros temas. Hoy nos quisimos enfocar mucho en el tema de menores de edad. Exacto. De menores de edad, pero usted siendo mayor de edad aún puede hacer la denuncia. No importa la edad que usted tenga, usted puede hacer su denuncia que pasó un acoso en su trabajo, un bullying, un ciberbullying. De verdad, cualquier problemática que usted pueda haber pasado puede hacer la denuncia en esa línea o en 911, como estaba comentando Ale, para que se haga un proceso, para hacer un cierre. Y uno nunca sabe si tal vez esta persona que se lo hizo a usted se lo pudo haber hecho a muchas otras personas, entonces también le da un cierre a esa persona, sin que ellos hicieran de verdad mucho, Claro. porque ya usted empezó el movimiento. Hay que empezar para terminarlo y poder hacer un fin. Así es, así es. Así que espero que les haya gustado mucho la información que les hemos dado, que les haya brindado como información y que se hayan empapado un poco más del tema de la parte legal en que pasa en todos estos temas y problemáticas. Y los esperamos para el próximo podcast. Gracias.